Hola, ¿qué tal? Seguimos conociendo clubes y nos vamos de nuevo hasta Alemania. Conocimos al Hoffenheim y hoy toca conocer al Stuttgart, un histórico de Alemania. Es el cuarto equipo en el ranking de equipos con mayor historia de Alemania y esta temporada está peleando por entrar en puestos de Champions y quizás estás viendo esto y ya es campeón de Alemania porque está en la final contra el Bayern de Múnich. Vamos a comenzar con la historia del Stuttgart. Se nos va a ir un poco este apartado porque tiene mucha historia. Como he dicho, es el cuarto equipo con mayor historia de todos los equipos alemanes en ese ranking de históricos o de puntuación de Alemania. El Stuttgart se funda en 1893, ya en el siglo XIX, y es uno de los equipos más longevos de Alemania. Es uno también de los más laureados. 5 ligas y 4 copas. Este año puede ganar su quinta copa, como he dicho, está en la final contra el Bayern de Múnich. Tal y como lo conocemos, VfB Stuttgart se conoce así desde 1912 por la unión de varios clubes de la zona. Saltando a los años 30, se instala en el terreno de juego actual donde está su estadio, entonces denominado Estadio Neckar. Durante el Tercer Reich en Alemania la liga se dividió, se hicieron unas subdivisiones en las que el Stuttgart ganó varias veces esa división en la que él disputaba sus partidos. Posteriormente, como conocemos, es obvio, la guerra afectó en Alemania y tras la guerra en la primera división, la Oberliga Süd, en la que fueron campeones en el 46, en el 52 y en el 54, además de ganar 2 copas también en el 54 y en el 58. Vemos que en los años 50 ya era un equipo que apuntaba a ser uno de los grandes históricos de Alemania. Posteriormente, en lo internacional, tanto en la selección como en los clubes jugando en puestos europeos, los malos resultados, como digo, el Mundial del 58 y el del 62, hizo que la Federación Alemana reestructurara sus divisiones y fundó la Bundesliga en el año 1963. El Stuttgart se había ganado el puesto entre esos 16 elegidos por sus resultados anteriores. Estamos hablando ya de un histórico en los años 60 y, como digo, por méritos se ganó entrar en la primera división, donde ha pasado gran parte de toda su historia hasta la actualidad. Es curioso, ya que el club no invertía y nos dejaba situaciones, como digo, curiosas, porque los jugadores había algunos que optaban por seguir en sus trabajos antes que ser futbolistas, ya que la inversión era mínima en Stuttgart. En los 60 y en los 70 se consolidaron como un club de la zona media o media alta, alcanzaron algún quinto puesto, como ese mejor resultado en los años 70, y una participación en la que sería la actual Europa League en 1973, donde pudieron llegar a las semifinales. El club se vio en un periodo de crisis a partir de esto, ya que no optaron por coger patrocinios, el fútbol ahí estaba cambiando, había muchos clubes que optaban por coger marcas y patrocinios y el Stuttgart en este caso no optó por este modelo y en el año 75 descienden a segunda división. 2 años después ascienden en una temporada casi perfecta porque hicieron más de 100 goles. A finales de los 70, en la temporada 78-79 fueron segundos de la Bundesliga y a finales de los 70, como digo, participaron varias veces en la Europa League. Comenzaban los 80 también con muy buenos resultados, haciéndose fuertes en Bundesliga hasta conseguir de nuevo el título en el año 84, el primero desde que se conocía como Bundesliga, la primera división alemana, y les dio acceso a Copa de Europa. En la 85-86, mediados de los años 80, llegan a la final de Copa que perderían contra el Bayern y el resto de los 80 siguieron asentados en esa zona media alta, entrando en Europa varias veces, peleando algunas eliminatorias y llegando incluso a una final de la UEFA con Klinsmann a la cabeza de esa plantilla que lamentablemente perderían contra el Nápoles. Hasta la 91-92, que es cuando lograron su segunda Bundesliga, curiosamente ganaron al Dortmund por diferencia de goles, ganaron esta liga por la diferencia global y en esta ocasión les daba acceso a Champions, donde perderían en primera ronda contra el Leeds United de Inglaterra. Fijos también durante los años 90 firmaron a Joachim Löw, hicieron 2 cuartos puestos en el 97 y en el 98. Aquí se dejaba ver ya en los banquillos Joachim Löw, el que sería el seleccionador alemán posteriormente, y también consiguieron en este periodo una copa alemana que les dio acceso a una recopa donde en la final perderían contra el Chelsea. Estamos viendo que tienen muchas oportunidades de levantar títulos, es un equipo histórico, pero sus vitrinas de momento tienen pocos títulos para las finales que han tocado.
A inicios del siglo XXI arrancaban con algo de dudas, rozaron el descenso en una etapa de regeneración, se apoyó en la cantera y dirigidos por Ralf Rangnick, otro entrenador que estamos viendo en la actualidad, por esa filosofía de fútbol ofensivo y favorecer a los canteranos y el proyecto con jugadores jóvenes, les traería un mal resultado y sería destituidos. Salvaron el descenso por poco y la temporada siguiente lograron un meritorio subcampeonato con Hildebrand o Hleb, líderes de esa plantilla que fue apodada como los jóvenes salvajes, apoyándose en lo que venía de las categorías inferiores. Participaron por segunda vez en la Champions, tras esa buena temporada con el subcampeonato, caerían ante el Chelsea en octavos y a partir de ahí comenzaba a consolidarse el Stuttgart en la zona alta. Hemos visto muy pocos descensos y es un fijo en primera división. También se empezaron a pasear por Europa habitualmente, aunque no con buenos resultados, pero sí les dio esto apoyo económico y también elevó al club a un estatus de club más grande de Alemania. Esas temporadas no fueron fáciles porque a veces habían salido jugadores importantes como el propio Hleb que nombraba anteriormente o Philipp Lahm, que en esa temporada abandona el Stuttgart y se va al Bayern. Luego ya conocemos su historia. Con buenos resultados también en las temporadas 2006-2007 logran de nuevo levantar la Bundesliga, la tercera desde que se conoce como Bundesliga a la liga alemana, y a la vez llegaban a la final de Copa, o sea que rozaron un doblete y destacando jugadores como Mario Gómez o Sami Khedira. En los años posteriores no van a brillar mucho por su clasificación en Liga, el único momento en el que consiguen sacar un poco la cabeza, aparte de participar varias veces en competiciones europeas, incluso en Champions, fue la copa que levantaron en la temporada 2012-2013 y tras varios años de dudas, en la 2016 el equipo desciende a segunda, aunque esta vez solo sería por una temporada. Tras la vuelta a Primera División lograron un meritorio séptimo puesto, ahí había vuelto Mario Gómez como delantero referencia, pero la temporada siguiente cayeron de nuevo a segunda en los playoffs de descenso ante un Unión Berlín que ahí comenzaban a colocarse también en la Primera División como vemos en la actualidad. Lograron volver al año siguiente y desde entonces ya han permanecido en primera y se han vuelto a sentar como uno de los clubes en la zona alta y de los más poderosos jugando un fútbol atractivo en Alemania. En los últimos años, llegando a la temporada 21-22, salvaron el descenso únicamente por la diferencia de goles en los últimos años. Ahí como entrenador de Pellegrino Matarazzo, a mediados del 2023 iba a llegar Jóvenes, el entrenador que tenemos actualmente, que en su primer año rozan el descenso, pero a partir de ahí han subido como la espuma, tanto que han pasado ya por la Champions y esta temporada de nuevo pelean por la Copa y por volver a la zona Champions. En su segundo año, Jóvenes firmó el segundo puesto, el mejor desde la Liga de 2008, él les dio acceso a la Champions y en la temporada pasada, en la 24-25, fueron novenos. Aunque ganaron la Copa, levantaron su cuarta Copa y este año están peleando de nuevo por la zona Champions y por levantar su quinta Copa. Están en la final contra el Bayern de Múnich y a lo mejor si estás viendo este vídeo, el Stuttgart ya ha ganado su quinta Copa de Alemania. Vamos con la casa del Stuttgart, el estadio actualmente lo conocemos como MHPA Arena de Stuttgart, un estadio reformado y que desde 2011 tiene una capacidad para más de 60.000 espectadores, lo vemos en cada partido del Stuttgart que es un espectáculo, vivir el fútbol alemán. Este estadio se construyó en 1933, anteriormente pasó por varios nombres como Neckar Stadion hasta 1993 o Gottlieb Daimler Stadium hasta 2008, en este caso en honor al ingeniero alemán nacido en Stuttgart y que fue el precursor, ha sido clave en evoluciones en los motores y se considera el inventor de la motocicleta. Evoluciona también los carburadores y es el precursor de la marca Mercedes que durante años también ha patrocinado al Stuttgart. Entre 2008 y 2023 fue el Mercedes-Benz Arena, el estadio del Stuttgart, y este estadio ha acogido en el 74 y en 2006 las citas de los mundiales, ha acogido partidos mundialistas y también Eurocopas como la del 88 y la más reciente, esa curiosidad que nos deja que en este estadio fue donde España eliminó en cuartos de final a Alemania. Recordamos ese gol en la prórroga de Mikel Merino en, como digo, en la Eurocopa 2024, que nos deja tan buenos recuerdos para España. Este año de Mundial, va a haber mucho contenido del Mundial, así que un estadio que nos trae grandes recuerdos para España.
Pasando al director de orquesta de lo que está haciendo el Stuttgart últimamente, pasa primero por un buen juego, fútbol ofensivo, fútbol vistoso, y el encargado de dirigir todo esto es Sebastian Hoeneß. Lo vimos en el vídeo de los equipos que más presionan, estaban en esa lista el Hoffenheim y el Stuttgart. Casualidad que estén los dos peleando por la zona de Champions, estamos viendo que esos equipos que presionan y hacen un fútbol ofensivo están llegando a las posiciones de arriba, y se ve también resultados en los últimos años, ganando copas y de nuevo repitiendo en la final. Pasó por las inferiores del Leipzig y Bayern, y no es casualidad que pasara también por el Hoffenheim, otro equipo que opta por entrenadores de ideas muy ofensivas. En la 22-23 llega Hoeneß, en su primer año, como he dicho, rozó el descenso, incluso jugaron esa eliminatoria contra el Hamburgo por no descender, y con un juego valiente, ofensivo, muy vistoso, de ir hacia arriba, llegar con muchos jugadores, el centro del campo ir a robar hacia adelante, la defensa adelantada. Yo creo que es un juego muy atractivo para mi forma de entender el fútbol, y como digo, son de los equipos que más arriba tiran la línea defensiva, que más presionan de las 5 grandes ligas. Hemos hablado del director de orquesta, pero ahora vamos a hablar de los músicos, de su plantilla y cómo juega actualmente el Stuttgart. Es un Stuttgart muy atrevido, está peleando por la Champions, tratan bien la pelota y también intentan hacer un juego vertical sin ser excesivamente directos, como digo, cuidando la posesión, y luego con jugadores en tres cuartos muy ofensivos y que tiran muy bien la presión, sobre todo para robar arriba y transitar de forma vertical. En alguna ocasión lo hemos visto jugar también con defensa de 3, esto le viene bien para llegar por fuera con más jugadores, y es habitual la línea de 4, como vamos a ver ahora, igualmente con una línea muy adelantada, con un equipo ofensivo y con jugadores que en ocasiones pueden ocupar más de una posición, y como lo vamos a hablar, en el ataque casi todos pueden rotar las posiciones. Arrancamos por la portería, un portero muy fiable, Alexander Nubel, se ha hecho titular, se ha hecho indiscutible y es el guardián de Hoeneß, y debido a su buen nivel está llegando a jugar con la selección alemana. La defensa, como digo, en ocasiones lo hemos visto de 3, entrando incluso Hendricks o Mittelstadt como tercer lateral y dejando los carriles muy largos, pero normalmente es una defensa de 4 para ir hacia arriba también con los laterales. Por la izquierda, Mittelstadt, que está brillando con buenas cifras, lleva 5 goles y 4 asistencias en liga. Vemos el despliegue que tienen hacia adelante, también puede entrar Hendricks, y por la derecha Bañoman y Asiñón, también jugadores que les gusta mucho ir hacia adelante y apoyar en la línea del centro del campo. En la línea defensiva aparecen nombres de centrales jóvenes que yo creo que van a dar el salto porque tienen muy buen cartel. El primero es Finn Jelst, un jugador muy joven y que de momento tiene una proyección que para mí es de lo mejor ahora mismo en el fútbol alemán como centrales. También Hackett, centrales interesantes. El belga Dakil, que ha estado lesionado y no ha contado tanto esta temporada, pero también es un proyecto de joven central que pueda entrar en la rotación la temporada que viene. Y luego también Zagadou o Chabot, más experiencia, y en ocasiones, como digo, Hendricks cerrándose al centro. En el medio tenemos ahora mismo un diamante, un futbolista que va a llenar muchas portadas, ya lo hemos visto que sonó incluso para el Real Madrid, y este verano va a sonar para los equipos más grandes de toda Europa, y yo creo que se va a hacer un desembolso por él. Es un jugador que abarca muchísimo campo, Ángelo Stiller, 5 asistencias en liga, vemos que también tiene capacidad para llegar, es un todocampista, abarca mucho campo, y acompañado en ese doble pivote por Chema Andrés, que ha sido una de las irrupciones con esta cesión del Real Madrid, un jugador muy interesante para dirigir el equipo como pivote y darle libertad a Stiller. También puede entrar por ahí Karazor en esa zona de sala de máquinas, y el más destacado al final va a ser Stiller porque es de momento el que más mercado tiene, y veremos si entran en Champions y decide quedarse, pero yo creo que van a venir los grandes de Europa y se lo van a llevar por una cantidad bastante elevada. Por delante, un habitual podría ser el Canús, buenas cifras, un media punta hábil para filtrar, también con llegada, 5 goles que ha marcado en Europa League, sus mejores cifras se están haciendo esta temporada, y yo creo que incluso puede dar un salto más. Lo vamos a ver en el Mundial con Marruecos, ya lo vimos, un habitual en la Copa África, y puede entrar por ahí Nartey, que está rotando un poco en el medio, puede caer a las bandas o por el centro, y luego un Denis Undav, que puede entrar tanto como segundo delantero como jugando de delantero, aunque sea un delantero centro habitualmente. Lo vemos que su posición es de dar mucho más juego y repartir hacia los extremos y hacia ese segundo delantero,
y para mí es más un media punta o segundo delantero que un delantero centro. Es un caso llamativo, además sus cifras lo avalan de que incluso puede dar un salto a un equipo grande igual que Steeler. Yo creo que es el que más mercado tiene ahora mismo. Undav ha marcado 18 goles y 5 asistencias en Liga, y en Europa League 3 goles y 6 asistencias. Vemos que está dejando una muestra de pases de gol y mucha llegada al área. Es una faceta de segundo delantero, pero brilla también con muchos goles y repartiendo mucho fútbol. Con los tres de arriba, incluso ese media punta, estas posiciones pueden rotar. Incluso en los partidos vemos que habitualmente se intercambian posiciones para generar un poco de distracciones a la defensa rival, pero lo más habitual es ver por la izquierda a Furic, un futbolista la verdad que muy interesante por esa banda izquierda, con llegada también para asistir, 7 goles y 6 asistencias, clave por el desborde, por las dos bandas, y también con su llegada, como digo, para asistir, y además del trabajo que hacen en la presión, porque es muy interesante ver jugar al Stuttgart cuando pierden el balón. Por la otra banda, destacar a Levelin, puede entrar también el argelino Wanani. Los números de Levelin muy parecidos a los de Furic, 7 goles y 8 asistencias, más 3 goles que ha marcado en Europa. Es un futbolista muy interesante y yo creo que se pueden mantener si el proyecto al año que viene es de Champions, pero no sería extraño verle saltar a un equipo grande de las 5 grandes ligas. Y en punta, algo ya como más tradicional, como sería el bosnio Demirovic, 11 goles, es más la referencia, lo vemos si actúa por detrás ya Undav o el Canús de Mirovic, es más para fijar centrales y aprovechar remates y también para lanzar presiones, y luego puede entrar también jugadores como Thiago Tomás, que últimamente está más en racha, también puede caer a banda, es un jugador muy interesante, y futbolistas como Arévalo, que llegaba del Racing. De momento está jugando en el filial, no cuenta del todo, es un jugador joven, yo creo que es una apuesta que se está guardando el Stuttgart, así que habrá que seguir a Arévalo de momento en el filial, y que en el primer equipo no tiene muchos minutos. Vemos que es un equipo donde todos los jugadores de ataque aportan goles, esto es debido a la presión que hacen, y el fútbol ofensivo llegan con muchos jugadores, y los robos arriba le permiten llegar con bastantes jugadores a la zona de ataque. Después de repasar la plantilla y su historia, era obvio que tenemos que repasar un poco grandes jugadores que han pasado por el equipo alemán. En esta lista del Stuttgart ha sido un referente en Alemania, ha sacado muchos futbolistas, lo vimos en el pasado y se ha hecho muy viral en redes porque sacaron a jugadores como Gnabry o Kimmich, que ahora los vemos dirigiendo la selección alemana y el Bayern, que está siendo campeón en los últimos años, ahora está en semifinales de Champions, ha ganado la Bundesliga y son muy importantes. Y también hay que destacar históricos de Alemania, como es el caso de Jürgen Klinsmann, que hemos repasado en su historia, rozó esa final de UEFA en los años 80, y algo más recientes, también en esa época de los 90 y entrada del siglo XXI, jugadores como Hildebrand, Hleb, que lo vimos también en el Barça, volvió una temporada cedido al Stuttgart, Sami Khedira, lo hemos conocido por su bagaje en la selección alemana y con triunfos en el Real Madrid, se ha hecho un centrocampista reconocido internacionalmente. También fueron los precursores de Philipp Lahm, el futbolista que conocimos luego que explotó en el Bayern con Pep Guardiola, así que el Stuttgart ha sido siempre un equipo referente para sacar estos talentos y aprovecharlos, ganando, como ya he repasado, 5 ligas y 4 copas. Y luego también, para terminar con este repaso de jugadores históricos, nombrar a una eminencia dentro del Stuttgart y del fútbol alemán como es Mario Gómez, que ha sido siempre reconocido por el Stuttgart porque les ha apoyado en los momentos más difíciles, y con sus goles han conseguido salvar temporadas que parecían prácticamente insalvables. Y terminando ya un poco con los pronósticos de esta temporada, ya lo he dicho varias veces, el equipo ha caído en octavos de Europa League, una buena temporada, y al año que viene yo creo que pueden estar en Champions, están peleando por entrar en la zona Champions. Veremos si finalmente la Liga Alemana se lleva los 5 puestos de Champions o se los queda la Liga Española, según cómo terminen las competiciones europeas, y también la que puede ser este año su quinta copa. Tienen la final el 23 de mayo contra el Bayern de Múnich, una final muy interesante, repite el Stuttgart, 2 finales consecutivas, el año pasado levantaron la copa y esta temporada quieren volver a hacerlo.
Así que a falta de 2 jornadas veremos si consolidan en la Champions y ganan la Copa. Así que os leo en comentarios si veis con opciones al Stuttgart de volver a la Champions y de ganar al Bayern en la final de la Copa alemana.